Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice Libertad. Bienvenidos al podcast del Observatorio de Derechos de Propiedad de Se dice Libertad. Vamos a conversar con Isabel Pereira, socióloga, coordinadora de este observatorio y autora del libro editado por Se dice, por un país de propietarios, que tiene por subtítulo El petróleo no tiene la culpa. Y voy a partir de allí para hacer la primera pregunta. ¿El petróleo no tiene la culpa de que no seamos un país de propietarios? Bueno, en realidad, no solamente que el petróleo no tiene la culpa de que no seamos un país de propietarios, sino que el manejo que se ha tenido con el petróleo, que en realidad es una sustancia inerte. El petróleo no decide, el petróleo no toma opciones, el petróleo no define estrategias, las estrategias las definen las personas, los seres humanos, los políticos, las instituciones políticas. Entonces ha sido muy cómodo para los venezolanos asumir siempre que el problema nuestro es el petróleo, que como tenemos recursos petroleros, entonces no queremos trabajar, que como tenemos una renta petrolera, entonces no tenemos obligaciones y a partir de eso consideramos que todo lo que nosotros queramos, todas nuestras necesidades son derechos y eso es, yo creo realmente que ese es el origen de los males que tenemos nosotros aquí en este país. ¿Al venezolano no le gusta ser propietario? No, es que la posibilidad de ser propietario en Venezuela ha estado negada. Y ha estado negada porque el Estado se reserva la propiedad de los sectores que generan riqueza. Entonces, bajo el concepto de que esto es estratégico para los venezolanos, que el petróleo sea del Estado, entonces se le ha negado la participación a los venezolanos en aquellos sectores que generan riqueza. Entonces tú ves que existen lo que llaman unas industrias básicas, que existe una industria petrolera, y todo está concentrado en manos del Estado. Lo que crece en Venezuela es la propiedad del Estado. Y esa propiedad del Estado se hace costilla de la posibilidad de que los ciudadanos sean los propietarios. Con esto lo que quiero decir es que históricamente Venezuela como sociedad nunca ha tenido la posibilidad de convertirse en un país de propietarios a menos que modifiquemos las leyes y sobre todo lo que establece nuestra Constitución. Pero se dice que el venezolano sueña con tener su casa, que el venezolano, y lo vemos con este sector que ha crecido tanto, que es el de emprendedores, ¿no? Donde la propiedad es micro. Y la pregunta es, si es así, ¿cómo el país no le ha dado la oportunidad de ser propietarios? Bueno, si comparas esos sectores, el tamaño y la dimensión de esos sectores, con la propiedad del Estado, tú podrías pensar cuál es la diferencia. El 95% de los ingresos fiscales que entran al país provienen del petróleo, y el petróleo es una industria que está en manos del Estado. La explotación de los recursos mineros son empresas del Estado. O sea, si usted va avanzando en Venezuela, es el Estado venezolano es el gran propietario de todo lo que genera riqueza. Con esto se opera algo que nosotros llamamos la expropiación de ventajas comparativas al ciudadano. Es decir, los sectores aquellos donde es posible ganar porque son competitivos y productivos, esos están en manos del Estado. Al ciudadano lo que le queda son aquellas aventuras pequeñas empresariales donde tiene que invertir respaldado por el Estado en busca de algún tipo de beneficio, pero donde está la posibilidad de generar riquezas, grandes riquezas, eso está en manos del Estado. Aquí me pregunto, cuando te dicen que el petróleo es de todos, ¿no? Y estamos hablando sobre el petróleo justamente por el subtítulo de este libro, por un país de propietarios, porque creo que el petróleo siempre es como el guionista de lo que es la historia de Venezuela y el acontecer de Venezuela. Pareciera que la historia de este país se escribe con la tinta del petróleo, ¿no? Cuando a ti te dicen que tú eres o te ofrecen que vas a ser partícipe de la industria petrolera, que vas a recibir, vas a tener un fondo por la industria petrolera, por los recursos petroleros, se siente que entras en demagogia. Cuando te dicen el petróleo es tuyo, hay como una demagogia ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no terminamos de aceptar, los venezolanos, que el petróleo es nuestro, que está en el subsuelo, que la tierra es de los venezolanos y que tenemos que luchar por él? Y además exigir al gobierno, mira, aquí hay unas ganancias por este producto, yo las necesito, yo las requiero. Bueno, el problema está en que hay que diferenciar entre el hecho de que el petróleo está en el subsuelo, está en nuestros pies, como dicen, está bajo nuestros pies, con la posibilidad de que sean los venezolanos los propietarios
o los que generan riqueza a partir de la existencia de esa industria. Esto en realidad ocurre en algunos países como el caso de Noruega, donde hay una separación total. El Estado sigue siendo, la industria petrolera, una empresa del Estado, pero no es manejada, como en el caso venezolano, por el Ejecutivo. En Venezuela, la industria petrolera produce una renta. Esa renta va a alimentar las arcas del gobierno central y allí está la base de su poder político. Entonces, como ese poder ejecutivo recibe todos los recursos, tiene la capacidad además de redistribuir esa renta. Y ahí es donde se da ese gran engranaje que hace que en Venezuela sea muy difícil pensar en crecimiento. Porque el tema del crecimiento económico no interesa si tú estás recibiendo una renta todos los meses y si esa renta tú la manejas discrecionalmente. Entonces nosotros estamos metidos en ese gran atolladero, en el sentido de que el Estado lo maneja como una renta que está en manos del presidente de la República, directamente en manos del presidente de la República, como lo demuestran todos los estudios que hemos hecho, que él es el quien decide, el que nombra, el que quita, el que pone en la industria petrolera. Entonces, la participación de los ciudadanos, tanto en los beneficios como en las decisiones, no tiene ninguna importancia, no existe realmente. Es una base de riquezas que lo que hace es alimentar lo que yo he llamado la tiranía del Ejecutivo. Nosotros estamos bajo una tiranía del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo es el que recibe la renta, es el que la distribuye, es que asigna cuáles van a ser los fondos, cómo van a ser utilizados los fondos. Es decir, todo el poder en manos del Ejecutivo y del Presidente de la República. Somos un país presidencialista que desarrolla o que vive bajo lo que yo he llamado una tiranía del Ejecutivo. Ok, los venezolanos, uno ve día a día cómo se esfuerza, cómo trabaja, cómo no decae, 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, 5 de la mañana, largas colas para salir al trabajo. Y ves que es un pueblo que en cierta medida es trabajador. ¿Cómo inculcarle que el trabajo y que la propiedad, digamos, van de la mano y que puedes tenerlo, que puedes ser propietario y que es desarrollo? Bueno, mira, este modelo de propiedad que coloca en manos del Estado todo el poder y todo el control de los recursos que se reciben de los sectores de la industria que generan riqueza, ha generado culturalmente y filosóficamente algo que yo he llamado la ética del rentismo. La ética del rentismo es hacer aquello que me permite el hecho de que yo sea beneficiario de una renta, que yo decida en base al hecho de la existencia de esa renta. Entonces, cuando esto ocurre, la capacidad del individuo se ve mermada, porque yo no dependo de mí mismo, dependo de la posibilidad que tenga de recibir parte de la renta. En ese caso, todos mis derechos, lo que yo considero mis necesidades, se convierten en derechos. ¿Por qué? Porque si yo soy rentista y el Estado recibe la renta, él me tiene que dar la vivienda, me tiene que pagar la educación, me tiene que pagar la salud, me tiene que subsidiar todas mis necesidades. Entonces, esa ética rentista yo creo que es el gran mal de los venezolanos, que es creer que como el Estado es rico, nosotros somos ricos, el Estado es rico, pero nosotros no somos ricos, nosotros somos un país rico, un Estado rico y los ciudadanos pobres. Entonces yo creo que ese es el gran drama que vivimos y podemos trabajar mucho, nos podemos esforzar, podemos sacrificarnos, ver a las 4 de la mañana las colas de los autobuses llenas de gente que está esperando un transporte, sufriendo por un transporte que llega difícilmente. Pero eso no quiere decir que van a poder resolver su vida, porque esta economía rentista no es una economía orientada al crecimiento. El problema central de esta economía rentista es cómo distribuir la renta que yo recibo. Por eso que el tema principal son los precios del petróleo. Si suben los precios del petróleo, oye, qué bien, estamos bien. Si bajan los precios del petróleo, estamos en una situación difícil. Y ese es el trasfondo del problema. Mientras el Estado sea el dueño total de la industria petrolera, mientras no haya una relación de los ciudadanos y una participación de los ciudadanos en la gestión y el manejo de la industria petrolera, mientras no se abran las posibilidades de que la estrategia de manejo de la industria petrolera esté al servicio del ciudadano, nosotros seguiremos siendo un país rentista donde los ciudadanos operan con un esquema de lo que yo llamo la ética rentista. Tenemos que avanzar a una ética del trabajo y del emprendimiento. Todo lo que yo necesito, todo lo que aspiro, me lo tengo que ganar con mi esfuerzo. O sea, yo no tengo que esperar nada de nadie, no tiene que existir una misión vivienda que me regale una vivienda, porque yo puedo con mi trabajo. Y si la economía creciera,
y hubiesen empresas y generaran empleos de calidad, yo podría aspirar a buscar la vivienda que a mí me guste, la que yo quiera, la que yo desee, y no esperar que la misión vivienda me otorgue lo que ellos tengan a bien otorgarme en sus programas de subsidio y de apoyo. ¿Cuál crees tú que es el punto focal, el punto central para que el ciudadano, el ser humano, entienda por qué es tan beneficioso para él ser propietario? Bueno, el punto focal o el centro de la importancia de la propiedad es entender lo que es la propiedad. Porque la propiedad no es solamente la propiedad de las cosas materiales, de los bienes materiales. La propiedad se refiere fundamentalmente a la propiedad de nuestra propia vida, de nuestra autonomía personal, a la capacidad de que tengamos un proyecto de vida. O sea, a la posibilidad de decidir a quién quiero, con quién quiero vivir, cómo quiero vivir, cuánto tiempo quiero vivir. O sea, todas las cosas que un ser humano que vive su vida plenamente puede decidir. Además de eso, también es la propiedad de los bienes, pero aquellos bienes que yo produzco o que yo contribuyo a producir, tanto con mi emprendimiento como con mi fuerza de trabajo. Esa es una segunda característica fundamental de lo que significa propiedad. Y la tercera característica fundamental es que es la propiedad de mi libertad, que yo pueda decidir, que yo pueda optar, que yo tenga libertad de opinión, que yo me pueda comunicar, que yo pueda expresarme como ser humano, que yo pueda ser creativo, que yo pueda ser innovador. Entonces, cuando te refieres al tema de la propiedad, te estás refiriendo a la propiedad de la vida, de los bienes y de la libertad. Y cuando la propiedad no existe, simplemente nosotros tenemos cercenados esos tres campos. No somos dueños de nuestra vida, como pasa hoy en Venezuela. No somos dueños de nuestros bienes, que nos pueden ser expropiados en cualquier momento, ni somos libres. Entonces nosotros tenemos que asumir una ideología que no queremos porque esta es impuesta desde el reino. Entonces esa es la importancia del tema de la propiedad, reconocer estas características fundamentales de lo que abarca este derecho fundamental de la creación de las sociedades. Bien, muchísimas gracias Isabel Pereira, socióloga, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad. Se dice libertad por un país de propietarios.